A todos ustedes, buenos días, compañeros. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenos días. Bueno, gracias. ¿Cómo han estado este fin de semana? Bueno, ¿cómo, mejor dicho, cómo han estado la semana pasada y cómo va en lo que va de su fin de semana? ¿Aló? Todo bien, profe. Bueno, la clase de hoy va a ser, vamos a recapitular cosas de la clase pasada, es decir, esa clase va a ser como una especie de repaso. Se va a hacer como una especie de repaso de lo que vimos la sesión pasada. Y eso en perspectiva de que pues ya la siguiente clase es bueno, esta semana que entra es la evaluación, ¿cierto? Compañeros. Sí, señor. Bueno, es el 28. Profe, el parcial quedó para el 28. Sí, sí, y nosotros aquí estamos. Estamos apenas a 19. Ok, es que yo creía que era la próxima semana ya. Es que yo estoy trascordado, créanme que yo estoy trascordadísimo en cuanto a las fechas, pero bueno. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces nuevamente con el tema. Habíamos quedado la clase pasada en que, bueno, paréntesis, esa clase, pues, como es un repaso, hoy va a ser hoy va a ser corta para que entonces, o sea, solamente, o sea, no vamos o sea, no es que vaya a haber tanto conocimiento nuevo que se vaya a impartir a favor de ustedes, sino que pues entonces lo que vamos a tratar de hacer es recapitular, que si ustedes tienen preguntas, casos, o sea, circunstancias concretas que pues, sean del resorte para que ustedes pregunten, pues esa sea la oportunidad. ¿Listo, compañeros? Entonces, ya habíamos dicho que los notarios en Colombia, pues, tienen un marco de regulación previsto tiene un marco de regulación previsto en la Constitución, pues, partiendo del que, por excelencia, o sea, todas las circunstancias que sean atinentes al servicio público, al funcionamiento del mismo del Estado, pues entonces deben estar previstas en la Constitución, no solamente como ley fundamental, sino como norma de normas. ¿Listo? Eso significa y es entonces en la Constitución donde nosotros podemos encontrar la razón de ser de la actividad notarial. ¿Listo? Ok. Después de eso, también habíamos indicado que los notarios eran las personas encargadas de realizar o de ejercer la fe notarial, ¿sí? En el marco de un servicio público. Servicio público que nosotros habíamos entendido como aquel que está orientado a la satisfacción de unas necesidades mínimas que el Estado debe garantizar en perspectiva de que cada uno logre en la medida de sus condiciones, de sus circunstancias, su concepto de dignidad humana. Es decir, que puntualmente en el caso concreto, si para mi proyecto de vida que se puede dimensionar en el vivir como yo quiero, vivir como yo puedo y vivir sin ninguna clase de exclusión. Si yo necesito de la prestación si yo requiero de una relación jurídica negocial de la cual se requiere que se garantice unas determinadas consecuencias en perspectiva de que sí provienen como tal de esas personas, que sí se trate de proteger en últimas esa seguridad jurídica,
pues entonces el notario va a prestar ese servicio público en perspectiva de que pues las partes requieren de eso. Las partes requieren de esa seguridad o ese blindaje jurídico que que les permita a ellos continuar con con sus modelos de vida, con sus modos de existencia, etcétera, etcétera, que pues en última se traduce en que se les garantice su dignidad humana. ¿Listo? También habíamos dicho que los notarios eran unos particulares que ejercen una función pública que la ejercen dentro de unos límites territoriales, ¿sí? Y por lo mismo y tanto, como son particulares y bueno, como no son jueces de la República, ellos no ejercen jurisdicción y tampoco ellos son autoridad. ¿Listo? Los notarios no son autoridad, no son jueces de la República. ¿Listo? Esas son algunas, ya habíamos dicho, bueno, había mostrado, bueno. Y en consecuencia de esos aspectos subjetivos o de esas circunstancias, pues habíamos decantado como tal el tema de unos principios que rigen la actividad notarial y que pues están previstos tanto en la Constitución como en la ley. ¿Listo? Entonces, si nos ponemos a mirar el tema de los principios legales, entonces habíamos explicado la clase pasada lo concerniente al principio de competencia, inmediación, legalidad, neutralidad, autonomía y buena fe. ¿Listo? Yo no les había alcanzado a explicar de manera puntual el tema del principio legal de buena fe en la actividad notarial, pero entonces yo creo que esta es la oportunidad para poder hacer esa correcta explicación en perspectiva de, bueno, a qué es que se hace referencia. ¿Listo? En la Constitución, ustedes encuentran en la Constitución que los notarios, que dice, las actuaciones, tanto los particulares como las autoridades públicas, deben sujetarse a esa buena fe. Y dice la norma que se presume, y que pues en ese escenario pues todas estas, o sea, bajo esos parámetros es que deben ceñirse en sus comportamientos, comportamientos procesales y además de eso en sus comportamientos de carácter eh, sustancial, circunstancias diferentes y ajenas a un procedimiento. ¿Listo? De acuerdo con la doctrina en Colombia, el principio general de la buena fe consiste o se vislumbra o se dimensiona de dos maneras. La primera manera como se vislumbra es esa faceta objetiva o también denominada como buena fe objetiva. ¿En qué consiste esa buena fe objetiva? La buena fe objetiva consiste en esa exigencia de comportamiento diligente, honesto, probo, recto, leal, coherente, sin, que no es carente, del cual no carece de sindéresis alguna, ¿sí? Digamos que esa faceta del hombre honesto, ¿sí? Del cual se predica de todos, absolutamente de todas las personas, ¿sí? En el desarrollo de sus diferentes dimensiones existenciales. ¿Listo, compañeros? Es decir, yo debo ser correcto con todos ustedes, yo debo ser justo con todos ustedes, yo debo, entre otras cosas más, ¿listo? Al mismo tiempo, la doctrina señala que esa buena fe objetiva y esa buena fe objetiva tiene una doble dimensión, una dimensión activa y una dimensión pasiva. Cuando hablamos de la dimensión activa, hacemos referencia a que el negocio jurídico se encuentra sujeto a que las partes o que el proceso se encuentra sujeto a que las partes o que la diligencia se encuentra sujeta a que las partes, ¿sí? Cualquiera de esos tres escenarios o cualquier otro,
se comporten de manera evidente, ¿sí? Conforme a esos parámetros de diligencia, cuidado, etcétera, etcétera. Es decir, Tatiana o Javier tienen que ser coherentes, ¿sí? No pueden adelantar conductas contrarias, no puede, o contradictorias entre sí en el tiempo. La compañera Street no puede ser desleal con su contraparte, ¿sí? Cualquier otra persona que esté en el escenario de un proceso judicial no puede adelantar un procedimiento o presentar una solicitud sin tener en consideración que hay unos parámetros mínimos de información, o que en el marco de un contrato tipo de esos contratos bastante técnicos, no se informe a la contraparte sobre los alcances y pormenores de esa gestión que se va a adelantar. ¿Listo? Y que al mismo tiempo uno se autoinforme y uno cumpla con esos deberes de autoinformación. ¿Listo? Que por ejemplo que nosotros presentemos recursos que no sean que no sean temerarios, que entre otras circunstancias más. ¿Listo? Se nos exige a nosotros un comportamiento en ese sentido y de esa manera. ¿Listo? Pero también la buena fe también supone que haya bueno, desde una perspectiva pasiva, ¿sí? También supone que así como nosotros nos comportamos de manera recta, diligente, cuidadosa, nosotros también tenemos el derecho de esperar de la contraparte un comportamiento similar al que nosotros hemos tenido en el marco de nuestro desenvolvernos como personas en sociedad. ¿Listo, compañeros? Es decir, si yo he sido diligente, yo debo esperar diligencia de mi contraparte. Si yo he sido coherente, si yo he sido honesto y cuidadoso, de mi contraparte igualmente debo de esperar esa misma diligencia y ese cuidado, esa coherencia y esa honestidad. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta el momento ha sido claro? Sí, profe. Perfecto. Esa buena fe objetiva se entiende bajo el modelo de los arquetipos o de hombres ideales. ¿Listo? Esos bonus BIR que en el Código de Comercio y en el Código Civil están, se condensan bajo los modelos del buen hombre de familia y del buen hombre de negocios. ¿Listo, compañeros? El buen hombre de familia, el buen padre de familia es aquella persona que pues de una u otra manera se preocupa demasiado por los negocios de su casa. ¿Listo? Que se preocupa por la educación de sus hijos y que la educación de sus hijos sea una educación recta, una educación que, digamos, esté ajustado bajo ciertos parámetros de moral y que pues no vaya a afectar a otras personas. ¿Listo? Digamos que si lo miramos desde la perspectiva judeocristiana, entonces el buen padre de familia es el que con su esposa es un hombre recto, correcto, temeroso de Dios, apartado del mal, que es una persona que es fiel con su pareja, que la respeta, que la valora, etcétera, etcétera. Con sus hijos, una persona que está proveyendo constantemente los alimentos, que ejerce la disciplina en los modos necesarios y en los tiempos necesarios. ¿Listo? Que cuando administran los negocios de su casa, siempre es buscando garantizar esos mínimos de existencia para su familia. ¿Listo? O esos máximos de existencia de acuerdo con su concepto con su concepto bueno, de cómo es que quiere su familia como tal. ¿Listo, compañeros? Al mismo tiempo, el buen hombre,
el buen hombre de familia, el buen padre de familia es un concepto que nosotros lo podemos encontrar en el Código Civil, artículo 63. Y el artículo 63 nos habla acerca de de la culpa, del dolo, no en perspectiva no en perspectiva penal, sino en cuanto a la causación del daño en materia civil. ¿Listo? Entonces dice la norma que en un otro caso siempre va a ser de acuerdo conforme lo establece el buen hombre, el buen padre de familia en el manejo de los negocios de familia. ¿Listo? Pero cuando nosotros estamos hablando, por otra parte, del buen hombre de negocios, el buen hombre de negocios hace referencia a ese comerciante. Y ya estamos en otro escenario. Un escenario que en Colombia está previsto de acuerdo o con fundamento en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, que es la ley que pues es una ley que hizo una reforma muy buena a lo que es el Código de Comercio, que pues hace referencia a, bueno, la modificación de todo lo que es en su momento el procedimiento concursal en Colombia y que introdujo reformas interesantes en materia de derechos de sociedades. Lo que sí es que el artículo 23 habla acerca de los administradores de las sociedades y administradores pueden ser los gerentes, los integrantes de juntas directivas, el revisor fiscal, o cualquier otra persona que se asemeje a esa condición de administrador y que pues no tenga la condición de accionista, ¿listo? O de socio. En este caso, la norma dice, los administradores deberán comportarse como el buen hombre de familia, perdón, como el buen hombre de negocios y por lo tanto deberá realizar estas conductas. ¿Listo? Y hace un enlistamiento de esas conductas. ¿A qué hace referencia a ese buen hombre de negocios? Hace referencia a ese comerciante que, pues, no es que se trate como tal de ese comerciante piadoso, sino más bien de ese comerciante habilidoso que sabe cómo llevar el comercio, que sabe cómo captar la clientela de su contraparte sin incurrir en actos de competencia desleal, y que pues sabe qué es lo que tiene en perspectiva de llegar y proyectar adecuadamente su ejercicio empresarial para este año o para el siguiente o mirándolo en perspectiva de 5 años, 10 años, etcétera. ¿Listo? Entonces es un comerciante que no solamente conoce lo que hace, sino que sabe el mercado, que lo conoce a la perfección y que sabe valerse de esas circunstancias para poderse hacerse con un buen nombre y que pues por lo mismo y tanto la gente adquiera sus mercancías, adquiera sus productos, adquiera sus servicios y pues de esa manera pues gana de manera adecuada lo que es su lucro. ¿Listo, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Esa persona después de haber dicho esto, entonces tenemos que pasar a la otra dimensión de esa buena fe, del principio de buena fe, y es la buena fe subjetiva. Y cuando hacemos referencia a la buena fe subjetiva, hacemos referencia a un estado de conciencia o a una representación que tiene todo sujeto de derecho de que cree que con su comportamiento no se está lesionando derecho de terceros o derechos de otras personas, sino que cree que está comportándose como si fuera de manera ajustada al derecho, pero que en la realidad puede que se esté comportando como puede que no. ¿Listo? Y más que todo, no se comporta de manera diligente y cuidadosa. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir, o sea, tenemos que hacer el mismo ejercicio. Ese principio o ese estado de conciencia o esa representación, ¿sí? Se vislumbra de dos maneras. Hay una buena fe subjetiva simple que consiste en el simple error o en la simple equivocación o en la simple discordancia que tiene el sujeto de derecho frente a su comportamiento y frente a la realidad, sin que haya una diligencia y cuidado en cuanto a salir como tal de esa situación. ¿Listo? Esa situación de equivocación. Y hay una faceta
cualificada donde a pesar de que existe este yerro, donde existe como tal esa apariencia que no corresponde con la realidad, tenemos entonces que decir que esa persona ha obrado con cierta diligencia para tratar de salir, de superarse de ese error, pero infructuosamente persiste en este error, persiste en esta discordancia. Ha hecho lo debidamente necesario, lo que corresponde del caso, pero resulta que no puede. Resulta que no puede continuar con, no puede salir avante con la circunstancia y no puede conocer la verdad del asunto y por lo mismo y tanto, o sea, sigue incurso en ese error. ¿Listo? La consecuencia que el derecho trae para esta buena fe cualificada, esa buena fe subjetiva cualificada, es que atendiendo a la diligencia y cuidado de esta persona, a esta se le debe proteger el derecho que pretende tener aun cuando realmente no lo tenga. ¿Por qué no lo tiene? Porque él tiene apenas una apariencia de derechos, una fumus boni juris. ¿Listo? Y esa apariencia es la que se debe tutelar en perspectiva de que vamos a garantizarle o vamos a crearle ese derecho que dice que tiene, pero que realmente no. ¿Listo? Esa buena fe cualificada, si se puede decir, hace referencia a las situaciones, por ejemplo, de las posesiones regulares en perspectiva de las prescripciones adquisitivas de dominio. ¿Listo? Prescripción adquisitiva de dominio entendida según los parámetros del Código Civil como el modo por el cual una persona puede ganar la propiedad sobre un determinado bien, sea mueble o sea inmueble. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Aló? ¿Compañeros? Todo bien, profe. Listo. Por favor, respóndame porque, o sea, la idea de esto no es que haya un soliloquio, sino que ustedes puedan participar. ¿Listo? O sea, ustedes están aquí en ese momento porque, o sea, porque parte del hecho de que quieren aprender, de que queremos mejorarnos, entonces preguntarnos ayuda en ese proceso. ¿Listo, compañeros? Profe, yo tengo una preguntita. Dime, Tatiana. Con respecto a la buena fe subjetiva simple, ¿qué diferencia grande hay con la cualificada? Bueno, la diferencia con la buena fe subjetiva simple y la cualificada es que en la buena fe subjetiva cualificada se requiere la diligencia y cuidado para tratar de salir de ese error. ¿Listo? Y como hay esa diligencia, como hay esa diligencia y cuidado y la persona ha hecho lo debidamente posible y hasta casi que lo imposible, pues entonces el derecho lo que hace es proteger esa circunstancia concediéndole el derecho que aparentemente tenía pero que realmente no tiene. ¿Listo? Esa es la buena fe subjetiva cualificada. Pero cuando hablamos de la buena fe simple, decimos que el derecho realmente no se le puede proteger. Porque como tal es un simple error que antes debe ser sancionado. ¿Cómo se sanciona? Se sanciona según el caso concreto. ¿Listo? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en materia del negocio jurídico, podemos decir que la teoría del error de hecho, no del error de derecho, ¿sí? Cuando hacemos referencia a que creía que yo iba a celebrar un contrato con Tatiana Caballero en consideración de que es Tatiana Caballero y no otra Tatiana Caballero, o que yo estoy contratando X cosa cuando realmente es otra cosa, o que el negocio jurídico que voy a celebrar es uno, pero realmente es otro, ¿sí? En esas circunstancias, lo que hace el ordenamiento jurídico, bajo esas premisas de la buena fe simple, subjetiva simple, no es proteger el derecho de esa persona que está incursa en el error, sino llevar al negocio jurídico a su extinción, o sea, a sancionar negativamente esa circunstancia. Es decir, se emite un juicio de reproche. ¿Listo, Tatiana? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, ahora, cuando hablamos acerca del principio de buena fe,
en perspectiva de la actividad notarial, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la buena fe que se debe aplicar? ¿La buena fe subjetiva o la buena fe objetiva? Los escucho. ¿Cuál La creen? Cuénteme. La subjetiva, ¿Por qué la subjetiva? porque es el estado de conciencia y habíamos dicho que el juez debe, perdón, el notario debe actuar de una manera autónoma. Bueno, ¿y por qué no? Bueno, y yo te pregunto, ¿y por qué no es la buena fe objetiva? Yo creo que es la objetiva, ¿Por qué? porque es como, o sea, es como el estándar, ¿sí? La subjetiva, pues la entendí como ya algo más personal. Ujú. Listo. ¿Quién más quiere expresar su opinión? Pues la buena fe objetiva, por lo que se pretende y se mira que es un buen hombre de familia, y como decía usted, un buen hombre de negocios, y se ciñe en que sean diligentes, cuidadosos y se desarrolle el negocio de una buena forma. Perfecto. Bueno, compañeros, entonces, espera un momentico, ya. Bueno, compañeros, entonces, quiero decirles lo siguiente. Cuando estamos en el marco de la actividad notarial, la buena fe a que se hace referencia no es la buena fe subjetiva, sino hace referencias a la buena fe objetiva. Es decir, a la exigencia de que el notario deba comportarse bajo parámetros de diligencia, bajo parámetros de cuidado, bajo parámetros de honestidad, de transparencia, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de la buena fe subjetiva? Porque hay un compañero que dijo, listo, hace referencia a circunstancias personales, ¿sí? Pero el asunto es cómo, o sea, estamos hablando de que el notario es una persona que tiene un conocimiento cualificado y que presta una función pública, ¿cierto? La pregunta mía es, ¿por qué, o sea, sería de tolerar que el notario, que es una persona que conoce el ordenamiento jurídico y que es una persona que tiene un estándar superior a las demás personas, ¿sí? En cuanto al conocimiento de la norma jurídica, justamente porque presta esa norma jurídica, le es dable al notario creer que se debe comportar o sea, creer que se comporta de manera diligente, así realmente no se esté comportando de manera Profe, le diligente. está escuchando entrecortado. Sí, acabo de recibir la señal, el aviso que tu conexión es inestable. ¿Listo? Repito, ¿listo? Repito entonces. Es posible entender de que si, o sea, si el notario es una persona que tiene un conocimiento cualificado y que presta una función pública, que está prestando un servicio público, ¿sí? Le es dable al notario llegar y decir, ay, no, es que yo creía que me está comportando conforme al derecho cuando realmente no. ¿Ustedes creen que es posible que el notario bajo esos, o sea, bajo esas condiciones cualificadas que establece la norma jurídica, esté en la posibilidad de alegar que en su fuero interior se representaba comportarse de una determinada manera cuando realmente no se está comportando frente a lo que realmente debió ser? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues que no, inclusive por todo ese conocimiento tiene que saber cómo tiene que proceder. Exactamente, exactamente. Tanto es así que si el notario resulta siendo disciplinado, si el notario resulta siendo disciplinado por el superior jerárquico en materia disciplinaria, ¿sí? Y el notario alega una cuestión de estas, ustedes encontrarán que en disciplinario hay algo denominado como la ignorancia supina, ¿sí? O la ignorancia supina, ¿en qué consiste? En que el notario desconoció algo que era de resorte, algo que tenía que conocer en virtud de las calidades y de las funciones que adelanta, ¿sí? Es como, por ejemplo, que yo como abogado
no sepa cómo elaborar un poder, o que yo o digamos que si yo fuera el alcalde, yo no supiera cómo es que tiene que adelantarse todo el proceso de contratación estatal para una determinada circunstancia, sino que yo no es que yo no sabía, sino que esas circunstancias las tenía que conocer era mi asesor. No por la sencilla razón de que si yo soy el alcalde en este caso, pues yo soy suprema autoridad administrativa del municipio y por lo mismo y tanto, se supone que yo debo conocer cómo es que se debe adelantar todo el proceso de contratación estatal. ¿Listo? Entonces, el notario no puede llegar y decir, compañeros, no, es que yo creía que me estaba comportando con toda la diligencia y cuidado, ¿sí? Y más en el escenario de una actuación procesal, ¿sí? O de una actuación notarial, qué sé yo, donde se requieren son comportamientos puntuales, son comportamientos específicos los que se requieren en este caso. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, que para en este caso, dice la norma jurídica constitucional que se debe presumir la buena fe. El punto es que en materia de buena fe objetiva, yo no es que pueda entrar a presumir la buena fe por la sencilla razón de que si me están diciendo que yo debo comportarme de manera diligente y cuidadosa, la pregunta mía para ustedes sería, entonces, ¿yo puedo presumir que yo me comporté con diligencia y cuidado? O sea, yo puedo establecer presunciones sobre comportamientos que pueden ser verificados por otros medios de prueba, compañeros. Está como enredada esa parte, ¿no? Bueno, yo puedo entonces, vuelvo, se lo coloco en un lenguaje un poco más sencillo. La norma constitucional me dice que se debe presumir la buena fe. ¿Listo? Pero ya habíamos dicho que en materia notarial, la buena fe debe ser una buena fe objetiva. Y la buena fe objetiva me dice, usted tiene que comportarse con toda la diligencia y todo el cuidado. Primera pregunta. ¿Ustedes ya vieron pruebas o no? ¿Ustedes o están viendo pruebas? Sí, ya vimos. Bueno, ¿para qué sirven las presunciones? Profe, pues las presunciones de derecho son aquellas que no se tienen que probar por ley. Ya voy para allá. ¿No hay? Listo. Pero, bueno, me estás hablando de las presunciones de derecho. Pero en general, ¿para qué me sirven las presunciones? ¿Para qué me sirve una presunción? Pues, profe, para no tener que probar. Listo, para no tener que probar. Bueno, la pregunta mía es, si la norma me está diciendo que yo debo comportarme de buena fe, entonces eso significa que yo entonces como notario, o sea, a mí me tienen que probar, o sea, tengo que dispensarme probatoriamente de probar. ¿Aló? A los servidores públicos se les presume la buena fe, al igual que a las actuaciones administrativas se les presume la legalidad. Pero no es no es una presunción de pleno derecho, es una presunción de hecho, o sea, admite prueba en contrario. Uno. Segundo, lo que estoy aquí tratando de indicar es que, si se puede decir, aquí hay una equivocación garrafal a nivel de Constitución. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de que tengo que comportarme de manera diligente y cuidadosa, entonces yo ¿por qué tengo que entrar a presumir que usted se comportó de manera diligente y cuidadosa cuando la carga de la prueba me dice, usted se comportó con diligencia y cuidado, sí o no? Pruebe su diligencia. Pruebe su diligencia. Pruebe su cuidado. Las presunciones están hechas para probar lo que yo no puedo probar. Pero si yo puedo probar mi diligencia y cuidado, entonces ¿por qué tiene que haber una presunción de lo que sí se puede probar? ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Por qué nosotros tenemos que entrar a probar lo que por concepto se me está diciendo que debe exigirse de todo el mundo, tanto la diligencia como el cuidado? Ahora, ¿para qué sí serviría la buena fe?
la presunción de buena fe, para probar que yo, Lucas Grande Jiménez, frente a ese estado mental de conciencia, yo, o sea, se me presuma en esa circunstancia de que yo sí creía que me estaba comportando con diligencia y cuidado, cuando realmente no, ¿sí? Y tiene su sentido porque es que yo no puedo probar lo que yo estoy pensando, que es muy diferente a llegar y decir, yo sí puedo, yo no puedo probar lo que sí se puede probar. Sí me hago entender. Si en materia penal no se puede establecer condenas con fundamento en lo que el sujeto activo piensa, es decir, lo que se recita en latín, cogitaciones poenam nemo patitur, ¿sí? Que a nadie se condena por las penas, entonces yo ¿por qué tengo que presumir? Entonces yo ¿por qué tengo, yo de igual manera, tengo que presumir que lo que está en el fuero interior suyo, lo que está usted pensando, es lo que, pues digamos que se debe asumir como que con cierto parámetro de diligencia y cuidado. Pero si a mí me están diciendo, usted tiene que comportarse de buena fe, a mí no me puede decir, no, venga, usted compórtese de manera, le vamos a presumir que usted se comportó de manera diligente y cuidadosa. Yo lo resumo de la siguiente manera, o el punto de reflexión es este. Y yo cuando escribí mi tesis de grado, que ahora es libro, ¿sí? Yo lo mencioné de la siguiente manera. Esto es como el dilema de Shakespeare, o el dilema shakespeariano. Ser o no ser, ese es el dilema, ¿sí? No es si yo creo que soy o creo que no soy, ¿listo? Y ahora, lo traemos al terreno de la buena fe. ¿Usted fue diligente o no fue diligente? Punto. No es que yo crea que fui diligente, o no es que yo crea que fui cuidadoso, o que crea que yo no fui ni diligente ni cuidadoso, porque sencillamente estamos en un terreno probatorio donde yo sí puedo probar mis conductas. ¿Listo? ¿Cómo es posible? Entonces, puntualmente hablándolo, y ese es el grado de reflexión en materia, por ejemplo, en materia comercial. Si la legislación me dice que hay unos parámetros de buena fe en materia comercial donde el buen hombre de negocios debe presentar, se dice que el buen hombre de negocio cuando cumple con sus obligaciones como comerciante, y entre ellas que presenta sus estados financieros y los pone, saca sus estados financieros, los aprueba como tal la sociedad y va y lo inscribe en la Cámara de Comercio, ¿cómo es posible que yo tenga que entrar a presumir la buena fe de ese comerciante que me dice, frente a ese comportamiento tan específico que la norma me dice, es de que usted tiene que presentar sus estados financieros y tiene que registrarlos o inscribirlos en la Cámara de Comercio correspondiente? Lo que la norma allí me está diciendo es un comportamiento específico. Esa es su diligencia. ¿Presentó o no presentó esos estados financieros? ¿Sí o no? No es que usted crea que los haya presentado, no es que usted crea que haya sido diligente, no, usted fue diligente o no fue diligente. Y en esa medida opera lo mismo para el notario. Sí, al notario hay que presumírsele la buena fe, listo, pero frente a ciertos elementos mentales, porque frente a sus comportamientos, él tiene que probar su diligencia y tiene que probar su cuidado, ¿sí? Él no puede decir, ay, no, es que yo creía que yo no estaba comportándome de manera ajustada a lo que dice el derecho, que yo no tenía por qué, que yo creía que la escritura pública no debía llevar mi firma y después pasar al protocolo porque es que el notario debe conocer esos parámetros mínimos, esos parámetros elementales que son de su función, que son de su resorte, compañeros. ¿Listo? ¿Listo, compañera Astrid? ¿Listo, Angie? Sí, señor. Listo. Entonces, el punto de reflexión es, listo, cuando el notario se está desenvolviendo y de él se deba predicar la buena fe, no estamos hablando de que vamos a presumir buena fe en cuanto a que él crea o permitirle que él se represente cosas que el ordenamiento jurídico no dice, pero que él crea que él dice. ¿Por qué no? El notario conoce el ordenamiento jurídico y pues como él conoce el ordenamiento jurídico y él no puede por ninguna manera alegar la ignorancia de la norma,
¿sí? Que es lo mismo decir, ay, yo no sabía que la norma no existía, ¿sí? Entonces, en este caso, al notario se le debe exigir un comportamiento diligente y cuidadoso. Es una exigencia de comportamiento y los comportamientos sí se pueden probar. ¿Listo, compañeros? Entonces, que el notario deba actuar con transparencia. ¿Cómo así que deba obrar con transparencia? Sí, por ejemplo, que él no deba coger lo que son los dineros públicos que él recauda con destino a la Superintendencia de Notaría y Registro para financiar campañas políticas de aspirantes al Senado de la República. ¿Qué fue lo que pasó acá en Santander? ¿Sí o no, compañeros? ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Listo. El notario no puede decir, ay, no, es que yo no sabía que esos dineros eran públicos y por lo mismo y tanto, yo no sabía y a mí se me tiene que presumir la buena fe. No, maestra, es que usted conoce porque usted está prestando un servicio público. Usted está prestando ese servicio público. Y porque presta ese servicio público hay unos presupuestos. ¿Listo? Y esa es la razón por la cual hubo todo un boroló en cuanto al escándalo de las notarías que pues llevó a que Alidio Villamizar esté hoy por hoy en prisión. O bueno, estuviese en prisión, porque creo que el señor ya salió. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No, señor. Bueno. Vamos a ahondar un poquitico con el tema de los principios constitucionales. ¿Listo? Porque eso lo vimos así casi que de pasonazo. ¿Listo? Me dice los principios constitucionales. El primero de ellos es el principio de igualdad. ¿Listo? Definido en el artículo 13 de la Constitución, igual de manera general, y también previsto en la ley 1437 de 2011. ¿Listo? Entonces dice, los notarios, en este caso, darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Entonces, lo que me está diciendo la norma jurídica es lo siguiente. Todos son iguales ante la ley. ¿Listo? Todos son iguales ante la ley. ¿Listo? Todos debemos recibir el mismo trato. ¿Listo? Y por lo mismo y tanto, no se admiten discriminaciones de carácter negativo. ¿Cómo así que discriminaciones de carácter negativo? Listo. Cuando, en este caso, digamos, el notario incurre en esos parámetros o en esa categoría de los criterios de sospecha. Ustedes que ya vieron constitucional, ¿me pueden recordar cuáles son los criterios de sospecha en perspectiva del derecho a la igualdad? Profe, la verdad no me acuerdo que los hayamos visto. No, yo tampoco. ¿No? Porque en realidad no los vimos. ¿Seguro? Profesor, yo tomo apuntes de todas las clases. Ayer estaba revisando apuntes porque los estaba pasando a alguien de primer semestre y no Bueno, los vimos. si yo les digo a usted, Astrid, si yo le digo a usted, Astrid, 10 horas. que nadie puede ser discriminado por sexo, raza, credo, orientación política, ¿usted qué me dice? Pues eso nosotros lo vimos, pero no en constitucional, si no estoy mal. Eso es de constitucional, compañeros. Y esos son los criterios de sospecha. ¿Listo? El notario no puede de ninguna manera establecer discriminaciones en cuanto a las actuaciones que ellos vayan a adelantar en razón de si soy gitano o si soy judío. Digamos que raza.
Si soy católico, si soy testigo de Jehová, si soy mormón o si soy cristiano. Religión. Si soy agnóstico, si soy nadaísta, si soy todoísta o cualquier otra corriente filosófica, por posición filosófica. Si soy liberal o conservador. Si soy petrista o si soy uribista. ¿Listo? El notario no puede hacer esas cosas, aun cuando el país esté polarizado, compañeros. Yo no puedo establecer no puedo establecer como notario parámetros discriminatorios en consideración a si los que vienen a recibir el servicio notarial son homosexuales o no son homosexuales, o en este caso son heterosexuales. No puedo estar estableciendo esos parámetros. O si son pansexuales, o si son, bueno, todo el acróstico de LGTBI y los demás. Yo como notario no puedo establecer esos parámetros. No puedo establecer esas discriminaciones fundadas en esos parámetros. ¿Listo? Pero lo que yo sí puedo hacer como notario es que si de conformidad con el artículo 40, la ley 1437-2011, dice que yo puedo dar un tratamiento preferencial a aquellas personas que por condición económica, física o mental se encuentran en situación de debilidad manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que yo como notario debo establecer unos parámetros de discriminación positiva, es decir, garantizar que esas personas, que un determinado grupo de personas reciban un tratamiento preferencial. ¿Listo? La pregunta es, ¿a qué clase de personas? La respuesta en este caso es, compañeros, aquellas personas que son consideradas como sujetos de especial protección constitucional. ¿Listo? ¿Quiénes son sujetos de especial protección constitucional? Hablemoslo, por ejemplo, de las personas mayores de edad. Mayores de edad, no los de 18 años, sino que ya están en la condición de que son adultos mayores. ¿Listo? O aquellas personas que son campesinos, ¿sí? Personas que por determinada circunstancia histórica pues han tenido un tratamiento discriminatorio negativo y que pues por lo mismo y tanto entonces hay que garantizarlos o resarcirlos en cuanto a sus derechos. Digamos que por ejemplo las poblaciones LGTBI, ¿sí? Que ahora, paréntesis, la reflexión o la crítica mía es que de sujetos, o sea, de sujetos minoría en su momento determinado, ahora a todo el mundo lo vienen amenazando porque, o sea, uno no puede decir nada porque entonces ahora, fue madre, tenga y le van metiendo su tutelazo o le va metiendo su demanda o le va metiendo su denuncia ante la fiscalía o ante la procuraduría porque entonces uno está diciendo algo que no es conforme a ese pensamiento cuando uno tiene su libertad de pensamiento y pues aún así cuando uno ha sido una persona muy respetuosa, muy cuidadosa en cuanto al uso del lenguaje políticamente correcto. Entonces uno llega y piensa diferente y dice, usted es un machirulo, usted es una persona discriminadora, usted es un retrógrada, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Hasta aquí cierro el paréntesis. ¿Listo? ¿Qué otra persona puede ser considerada como beneficiaria de esa discriminación positiva? Las mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, a esas personas que se encuentran en esa condición manifiesta, pues muy sencillamente lo que tenemos que hacer es garantizarles que sí pueden acceder al servicio notarial, que ellos no pueden acceder en condiciones normales y pues porque ellos no se encuentran en esa situación de normalidad en la que todos nosotros nos encontramos, pues hay que garantizarles que ellos lleguen a ese mismo nivel de normalidad al que nosotros tenemos. ¿Y cómo se logra? Mediante un tratamiento preferente o mediante esos parámetros de discriminación positiva. ¿Listo, compañeros? Esa es la razón. Esa es la razón por la cual se dice que en el caso tal, si hay un notario que sea como
o como ese juez en Cartagena, que se abstiene de realizar como tal esos comportamientos, se abstiene de casar a una pareja homosexual, pues acá en Colombia no puede hacerlo. O sea, no está legitimado para abstenerse de, ¿sí? Y menos alegando razones de conciencia o razones de su religión. ¿Listo? O sea, es en este caso, pues, muy, digamos que muy lastimoso que para el notario séptimo de Bucaramanga le llegue una pareja homosexual y él no pueda, y él tenga que casarlos y él no pueda abstenerse, pues porque, en primer lugar, él como particular, que aunque es particular, pero es una función pública, él tiene su fidelidad, tiene su lealtad a la Constitución para el ejercicio de sus funciones. ¿Listo? Que lastimosamente no pueda alegar la jurisprudencia, o que acá en Colombia, mejor dicho, no estemos en ese escenario como en Estados Unidos del caso del pastelero, del pastel de bodas sí, el caso del pastelero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja homosexual, que pues lastimosamente esa jurisprudencia o que ese pensamiento jurídico no es posible aplicarlo en Colombia, pues es la dura realidad. ¿Listo? No sé si ustedes han escuchado el caso del pastelero y el pastel de bodas para una pareja homosexual. No sé si ustedes lo han escuchado en este caso. ¿En qué consiste? Bueno, en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en Denver, pues había una ley, que es la ley antidiscriminación, entonces todo el mundo tiene que, ¿listo? Pero antes de la promulgación de esa ley, llegó una persona, una pareja homosexual, y se le presentó ante un panadero, un pastelero, mejor dicho, pastelero reconocidísimo, que pues hace unos pasteles de boda muy bonitos, así al estilo Buddy Balestro, ¿sí? Una joda pero brutal. ¿Listo? Buddy, profe, Buddy. Bueno, estamos en No Buddy. Bueno, estamos en español, es español, vamos, tío. O sea, yo puedo decir, Venga, tío, que no se ha podido Vamos. leer de la misma manera en la que se Vamos. pronuncia. Bueno, es en español, jodido. Bueno, listo. Entonces vamos a decirlo, Buddy Balestro. Buddy Balestro. ¿Listo? Entonces, ese personaje hace unos pasteles increíbles. El tema es que esa persona es cristiana, es muy ferviente, asiste a una comunidad religiosa, es ministro dentro de esa comunidad religiosa, digamos que él es un diácono que está encargado como tal de administrar lo que es la comida entre los pobres, etcétera, etcétera, y que incluso da de sus ganancias y da de su producto como pastelero a la iglesia y lo reparte entre esas personas. ¿Listo? Esta pareja va y dice, señor Buddy Balestro, necesito que usted nos haga un pastel de bodas. ¿Sí? Y dice, claro, el pastel de bodas, ¿para quién es? Claro, el pastel de bodas es para nosotros. Dice, ay, marica. Dice, lo siento, sí, yo no puedo en este caso porque es que, o sea, yo soy cristiano, y además de eso, o sea, yo cuando hago mis pasteles de boda, yo los hago partiendo de que, pues, o sea, yo con ellos, yo lo que hago es agradar a Dios, muestro mi cosmovisión, muestro mi modo de vida, y pues mi modo de vida y mis obras no pueden estar relacionadas con otras cuestiones que pues no van relacionadas con mi modo de vida, con mi modo de pensar, con mi religión. ¿Listo? Entonces, sin embargo, dice Buddy Balestro, yo lo que hago es, bueno, o sea, yo no les puedo a ustedes de ninguna manera ofrecerles un pastel de bodas, pero aquí en mi tienda hay otra cantidad de pasteles que yo sí les puedo ofrecer. ¿Listo? Pero no me pidan que les haga a ustedes un pastel de bodas porque eso va en contra de mi religión.
¿Listo? Eso es lo que pasó en el caso. Surley, yo no puedo decir que es un religioso porque religioso puede ser incluso el que reza y peca y ora, pero que realmente no vive su fe. ¿Listo? Y en este caso lo que estoy poniendo de presente es que, o sea, es más que un religioso, es una persona que realmente vive su fe. ¿Listo? A tal punto que por esa razón es que llega y le dice a estas personas, venga, yo no puedo ofrecer a ustedes un pastel de bodas. ¿Listo? ¿Qué pasó? Pero, o sea, yo sí lo veo como que sea religioso porque es un tema de discriminación. Y mismo en la Biblia dice que nosotros aquí en la tierra no somos nadie para juzgar a ninguno, solamente Dios es el que está para juzgarlo. Y por ejemplo, yo me iba al, bueno, un pastel, pues no le veo conveniencia o nada que vaya a otro plano de su moral cristiana en hacer un pastel, mientras que por el caso del juez que tenía que casar a estas dos personas, pues ahí sí lo veo más como más delicado porque va en contra de Dios. Pero eso sí, sí lo Pero, veo como muy pero, de pero, religión. no, pero Surley, si a mí me están diciendo, o sea, sí, o sea, la religión se puede manifestar de múltiples maneras, ¿sí? Tú sabes que toda expresión, o sea, todo, o sea, lo que es el arte, si se puede decir, el arte puede, o sea, hay cine cristiano, hay pinturas cristianas, ¿sí? Hay música cristiana, hay letras cristianas, hay poesía cristiana, ¿sí? Y ¿por qué no considerar, por qué no considerar el hecho de que este personaje, este pastelero, ¿sí? Esté expresando por medio de sus pasteles y puntualmente sus pasteles de boda, su modo de creer, su modo de pensar. ¿Listo? Es una manera muy de respetar. ¿Sí? O sea, digamos, esa es una obra de arte y esa es su manera como expresa su obra de arte. Igual toda obra de arte tiene un trasfondo que hay que preguntárselo siempre es al autor. Por eso es que uno cuando mira un cuadro hay que preguntarle, venga señor, ¿qué quiere decir usted con este cuadro? Entonces el artista tiene que decir, mire, significa esto, 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 esto y esto. Entonces, ¿por qué no considerar esa circunstancia como una obra de arte? ¿Listo? Entonces, y hacia allá yo voy, Surrey, por lo siguiente. Bueno, en primera y segunda instancia en las cortes ordinarias de, espera un momentico. Bueno, ya regresando porque es que aquí antes se iba formando un poquitico de zaperoco aquí con mi perro, que se iba poniendo todo triste y sentimental, entonces iba a ladrar. Entonces, bueno, compañeros, vuelvo y digo, en primera y segunda instancia en las cortes de Colorado, de Denver y del estado de Colorado, dijeron, no, es que usted es un hijo de madre discriminador y entonces por lo mismo y tanto, usted tenía que hacer ese pastel, se tenía que venderle eso, ¿sí? Y por lo mismo y tanto, a usted lo tengo que sancionar con una multa y de paso tengo que obligarlo a usted a que haga ese pastel. ¿Listo? Cuando llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, el magistrado ponente y la decisión de la Corte fue, venga, uno, la ley antidiscriminación del Estado de Colorado, que yo en un principio se les había comentado, se les había mencionado, ojo con los detalles, ¿sí? No estaba en vigencia. Por lo mismo y tanto, lo que hicieron la primera y segunda instancia de aplicar esa ley a circunstancias anteriores a la vigencia de esa norma no tiene ningún sustento jurídico. Segundo, hay que ver la circunstancia propia del caso. No es lo mismo una persona que dice que supuestamente no vive su fe, que no es diácono, que, o sea, no tiene esa vida en relación realmente encaminada en consideración a su religión, ¿sí? Que digamos que sea un momento a otro hoy cristiano y mañana no, y así todo veleta, y entonces me llegue aquí un pastel, una pareja homosexual a decir, no es que yo quiero que me case y de un momento a otro de chévería digan, no, es que yo no le voy a casar a usted. O sea, no le puede hacer ese pastel a usted. ¿Por qué? ¿Por qué no?
porque eso es contrario a mi proyecto, a mi modo de vida, eso es contrario a mi modo de pensar, a mi cosmovisión, ¿sí? Muy diferente a esa persona, a ese pastelero, que sí participa activamente en su congregación, que públicamente se profesa como cristiano, que públicamente muestra en sus pasteles esa cosmovisión, ¿sí? ¿Sí? De manera tal de que si se le llega a decir, señores, que esa persona tiene que prestar ese servicio o tiene que venderle o tiene que hacer tiene que hacer como tal ese pastel para esa pareja homosexual, es en ese caso contrario a la Constitución de Estados Unidos en el sentido de que violenta la libertad de religión y violenta la libertad de expresión. ¿Listo? Para ese caso, ¿listo? Para ese caso. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy hablando de una persona recién aparecida que Echeverría dice, no, pues, ¿por qué no? Estoy hablando de una circunstancia muy cualificada, donde es una persona que vive, cree, siente y transpira esa fe. Y que en esos pasteles, como lo dijo la Suprema Corte de los Estados Unidos, no solamente los ve como un producto común y corriente, sino que los ve como su obra de arte. ¿Listo, compañeros? ¿Listo, Surley? En ese mismo sentido, compañeros, en ese mismo sentido, cuando estamos también en ese escenario de la jurisprudencia de los Estados Unidos, también se encuentra un caso similar que es el caso de un florero al cual una pareja homosexual va allá donde ese florero y va y le dice, señor florero, necesito que usted vaya y me haga un arreglo floral para nuestro matrimonio. Y la circunstancia es exactamente la misma. Una persona que vive, transpira, sufre, siente, piensa esa fe. ¿Listo? Esa fe. Y le aplica la misma jurisprudencia del caso del pastelero. Ese pensamiento de los estadounidenses acá lastimosamente, o no sé, en el caso colombiano, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando estamos mirando en perspectiva del notario, ya regresando a nuestro tema de marras, en el caso del notario, nosotros estamos viendo que ellos están cumpliendo con una fe pública y esa fe pública o ese servicio público, mejor dicho, no discrimina. No discrimina. ¿Listo, compañeritos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, señor. ¿No? Perfecto. Ahora, principio de moralidad. El principio de moralidad ¿a qué hace referencia? Dice, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad, honestidad en las actuaciones administrativas. De una u otra manera, pues hace referencia como que a ese principio de buena fe. Pero más allá de ese principio de buena fe, hace referencia al tema de la transparencia, al tema de la transparencia con que los notarios deben actuar. Entonces, por esa razón es que es factible decir que en cuanto al tema del notario 11 de Bucaramanga, que fue el que estuvo involucrado en cuanto al tema de Alirio Villamizar para su elección como senador, en ese caso, el notario 11 lo que tenía que haber hecho era abstenerse de haber utilizado esos recursos públicos y destinarlos a esa campaña electoral de Alirio Villamizar. No podía haber utilizado los recursos de esas notarías para poder financiar su campaña política, sino que como son recursos públicos, esos recursos públicos tienen una destinación especial y lo que él tenía que haber hecho era sencillamente denunciar a la persona y abstenerse de entregar esas sumas dinerarias. ¿Listo? Entonces, esa moralidad hace referencia de una u otra manera a esos elementos que vienen siendo reivindicados por, no sé, por los progres
por los verdes, ¿sí? En cuanto a la consulta anticorrupción, de que venga, no vamos a hacer chanchulles, no vamos a hacer chanchulles, no vamos a hacer chanchulles, entre otras cosas más. ¿Listo? Que pues no es ni más ni menos que, o sea, la reflexión es no es ni más ni menos que reivindicar un deber constitucional, que es en este caso pues el de actuar con toda la transparencia, con todo el cuidado, y que en el caso pues hace referencia a una obligación legal prevista en el CEPACA. ¿Listo, compañeros? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Eficacia. Este principio de eficacia hace referencia a que yo como notario debo propender es porque, o sea, debo tener en consideración o más que, yo se lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo siempre he criticado a aquellos cristianos que le creen al pastor más que creerle a Dios o a lo que está en la Biblia, ¿sí? Y yo los critico diciendo, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. ¿Listo? Yo siempre lo critico de esa manera. Entonces, yo lo que hago es traslaparlo a cada escenario. Este escenario, y yo estoy diciendo es, el proceso no es mi Señor, ¿sí? Sino que la finalidad del proceso es lo que debe ser mi Señor para este caso como notario. ¿Listo? Entonces, si yo, Lucas Grande Jiménez, como notario, veo que para un procedimiento de estos yo requiero de un certificado de libertad y tradición y a mí no me lo han traído, yo no puedo parar el procedimiento, yo no puedo parar el trámite, ¿sí? Yo no puedo dilatar el trámite sobre pretexto de que, venga, si no me trajeron el certificado, o sea, no voy a continuar cuando, o sea, el notario perfectamente por el sistema de información con que ellos cuentan, ¿sí? El notario puede solicitar a la Superintendencia de Notaría y Registro un certificado y sencillamente va y lo cobra a los interesados cuando vaya a liquidarse la correspondiente escritura pública. ¿Listo? Y más aún que yo, por ejemplo, no puedo pedir información o documentación que no que pues por mandato de legislador excepcional, que en este caso es por vía del decreto antitrámites, de la ley antitrámites, o sea, yo no puedo, o sea, yo no tengo ninguna razón para llegar y solicitar esa información. Como que el notario me pida para una sucesión, que el notario me pida, no, tráiganme ustedes el certificado de defunción cuando para eso, si yo aporto el registro civil de defunción, pues ya está más que claro, ya está más que probado, ¿sí? Que fulanito de tal murió. Entonces, ¿yo para qué voy a solicitar esa otra información? No, es que si a mí no me traen esa información, pues entonces, muy lo siento por ustedes, pero yo no continúo con el trámite. No, señores, ¿sí? Yo no puedo llegar y utilizar o solicitar esa información o endiosar el procedimiento, ¿sí? De tal manera que el derecho que las partes están disponiendo en el trámite notarial se vea menoscabado. ¿Todo por qué? Porque es que yo debo garantizar que si la función pública, compañeros, está orientada a la satisfacción y a garantizar la dignidad humana, esa dignidad humana se orienta o se debe concretar en este caso de que yo debo poner en primer lugar el interés de las partes, ¿sí? Como el móvil determinante de todo el trámite y pensar el procedimiento de la manera más garante posible para esa finalidad, desde que no se menoscaben esos parámetros de orden público o no se desconozcan normas imperativas. ¿Listo?
Que no vayamos a pasar al otro extremo de que cuando estemos mirando, por ejemplo, una compraventa de bien inmueble, o sea, que sobre pretexto de eso, entonces tengamos que decir, ah, no, venga, no exijamos eso por escritura pública. No, ni mierda. La ley me exige que se trate de una escritura pública para que se perfeccione una compraventa sobre bien inmueble, so pena que el negocio no exista. ¿Listo, compañeros? ¿Aló? Les noto demasiado callados. Sí, profe. Perfecto. Principio de economía. ¿En qué consiste el principio de economía? Dice, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. ¿Qué quiere indicar con esto, queridos compañeros? La clase pasada yo lo dije, y es utilizar la menor cantidad posible de recursos, ¿sí? Pero aprovechándolo o sacando el mayor beneficio. Es una ley de la economía, es el mínimo esfuerzo, máximo beneficio. ¿Listo? Y si hay ese cumplimiento de esa ley, entonces tendríamos que decir, y aquel economizador que economice, buen economizador será. ¿Listo? Para el tema del notario, ¿qué significa? Venga, utilicemos la menor cantidad posible de hojas de papel notarial, porque, hombre, o sea, más aún con todo este tema del calentamiento global, venga, pues, sí, o sea, nos vamos a morir, viene todo el drama de la película 2012, y entonces, para nada sirvió llegar y sacar una escritura pública con 100 y pégale páginas cuando perfectamente se pudo haber sacado en 25 páginas, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Y justamente con el tema de la economía, es que se apunta a que los notarios más adelante empiecen a mirar, bueno, cómo es el tema de las escrituras públicas electrónicas. ¿Sí? Entonces, escrituras públicas electrónicas en el sentido que, pues, vamos a utilizar cero papel. Profe, se le está escuchando entrecortado. ¡Ay, Dios mío! Esa es la señal de acá. ¿Ahora sí se me escucha bien? ¿Se me escucha bien o ustedes me escuchan como la Matrix? Ok. Entonces. Ahorita está como una matriz. Ok, listo. Entonces, ¿qué quiero decir? Llegará el momento donde, pues, como nosotros últimamente estamos hablando del tema del Big Data, y el Big Data ya por lo menos en la Corte Constitucional es un concepto que pues se vislumbra con el hecho de que pues hay ahora una inteligencia artificial que ayuda a los magistrados a llegar y pues decir, este caso se debe resolver de esta manera o no se debe resolver de esa manera, se debe utilizar ese precedente o no se debe utilizar ese precedente, ¿sí? Que ayuda a descongestionar el tema del reparto de tutelas, ¿sí? Llegará el momento donde los notarios deban empezar a utilizar como escrituras públicas documentos electrónicos, así como también se puede decir hay facturas electrónicas. ¿Listo? Entonces, y en el marco de ese Big Data, entonces nosotros empecemos a contemplar o a considerar, bueno, pasa donde ya no utilicemos papel notarial, sino una serie de algoritmos especiales que permitan decir, esto sí fue proferido por el notario tercero o por el notario séptimo, por el notario quinto de Bucaramanga o por el notario 53 de Bogotá. ¿Listo? Economía en cuanto a ahorro del tiempo. ¿Sí? En cuanto a ahorro del tiempo. No es el mismo tiempo que uno se echa sacando una escritura pública, digitándola, pam, para imprimirla en una escritura pública, en una hoja de papel, a tener que convertirla en un simple documento del cual pues se puede acceder a la información en cualquier momento. ¿Listo, compañeros? O sea, llegará ese momento donde incluso para poder realizar esas cosas, ese cero papel se traduzca en otros, se traduzca en que el cliente en cuanto a al tema patrimonial pues deba utilizar la menor cantidad de recursos posibles. ¿Listo, compañeros?
¿Listo? Sí, Ahora, señor. ahora, celeridad. Ese principio de celeridad dice que las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de términos legales y sin dilaciones injustificadas. Puntualmente lo que quiere decir es, el notario no puede sacar una sucesión en el término que a él se le cante. ¿Listo? El notario tiene que proferir, tiene que autorizar una escritura, o se tiene que perfeccionar una escritura pública dentro de unos parámetros razonables de tiempo. ¿Listo? Pues habrán unas escrituras, habrá notarías que pues son más rápidas, pero así como son más rápidas también pueden haber esos hierros, como hay escrituras que pues son rápidas, pero no tanto como esas otras, pero que se toman su tiempo para llegar y mirar como tal el tema de bueno, cómo es que se cumple el parámetro legal, cómo es que se cumple el tema de acatar la norma jurídica en cuanto a los actos que se están disponiendo en este caso concreto. Un notario en consecuencia no puede sacar una sucesión sin bienes, etcétera, o con un único bien en 6 años cuando se puede sacar perfectamente un término razonable de 2, 3, 4 meses. Y si es muy complicada, pues entonces 6 meses. ¿Listo, compañeros? O sea, no puede haber una dilación injustificada frente al hecho de que vamos a sacar una escritura pública de esa clase. Y más cuando para determinada clase de actos se parte el hecho de que hay un abogado o hay un apoderado que es quien va realizando como tal que todos esos elementos previos o toda esa documentación previa que se condensa en las escrituras públicas, como por ejemplo en las sucesiones. Ustedes miren una sucesión, ustedes no pueden ir así como así allá ante un notario. Ustedes tienen que concurrir por medio de un notario, de un abogado, para que el notario, para que el notario les lleve, les tramite la sucesión. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. ¿Qué hora es? Bueno, ya estamos a buen tiempo, ya casi. Imparcialidad. ¿Qué significa ese principio de imparcialidad? Significa, no debo favorecer a ninguna de las partes. Entonces, es básicamente similar en cuanto al principio de neutralidad. ¿Listo? En el sentido de que las partes son las que están en este momento disponiendo de un determinado derecho. ¿Listo? Están disponiendo de un determinado derecho y es un derecho que le corresponde y que está en cabeza de ambas partes. Razón por la cual yo no puedo decir, venga, favorezco a este, venga, no favorezco a este otro. ¿Listo, compañeros? Sí, como un juez, debe ser imparcial. Digamos que sí, ¿vale? Digamos que sí. ¿Listo? Y por último, el principio de publicidad. El principio de publicidad, ¿en qué consiste? O sea, que todas las actuaciones sean conocidas por la comunidad entera que entre cadenas gime. ¿Listo? Que todos conozcan que se están adelantando un determinado procedimiento y que pues eso puede afectarles a ustedes o no puede afectarles. Cuando ustedes están pensando, cuando estamos en materia notarial, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que se materializa este principio de publicidad? ¿Cómo creen ustedes que se materializa este principio de publicidad en materia, en materia notarial? Profe, pues cuando uno va a solicitar la certificación o la copia de un documento, uno vaya y lo pide, ¿no? No, pues, o sea, es que yo puedo solicitar el documento, pero, o sea, lo que yo estoy diciendo aquí, el principio es, todo el mundo tiene derecho a conocer que se está adelantando un determinado trámite ante el notario, ¿listo? Y además debe tener en cuenta, Javier, que hay certificados de, por ejemplo, el certificado o la copia del registro civil no se le entregan a cualquiera, o sea, no a todo el mundo se le entrega, ¿sí? No al tercero, no al señor de la sombrilla, no a la señora tipo María la del barrio, no a la usurpadora,
No a ninguna de esas otras personas, no, sino única y exclusivamente a unas determinadas personas que acrediten un parentesco. ¿Listo? Pero, Profe, y señor, una escritura pública, pues sí, ¿cierto? Pues, o sea, le hago la pregunta. no, tampoco porque es que, o sea, hay negocios, o sea, todo el mundo, la pregunta es, ¿todo el mundo está en el deber de conocer que en la Notaría Tercera de Bucaramanga se está adelantando una venta de derechos herenciales? ¿Sí o no? Sí, No, en este caso no, porque es un negocio. Pero sí, ojo, pero sí, cuando vamos a adelantar una sucesión, sí todo el mundo tiene que conocerlo. Ojo, ¿sí es? ¿Sí? Estamos hablando de un contrato, pero si vamos y miramos cómo se condensa en materia notarial, cómo se condensa en materia notarial ese principio de publicidad, entonces tendríamos que decir, bueno, cuando un notario tramita una sucesión, ¿sí? Cuando un notario tramita una sucesión, entonces tiene que colocar un edicto, sea en Vanguardia Liberal o ahí, qué sé yo, dice, concurran acá los herederos determinados e indeterminados de Perencejito Porras, para que vengan y participen en el trámite. ¿Listo? O que yo me vaya a casar con una determinada señorita y que el notario diga, publique mediante edicto, ojo, fulanito y fulanito se van a casar. Concurra todo el mundo que crea tener razones para oponerse aquí al trámite. ¿Listo? Entonces, ¿en perspectiva de qué? Venga, si resulta que yo no he liquidado, no me he divorciado y me voy a casar de nuevo, venga, yo no me puedo casar. No me puedo casar, porque eso daría lugar, o sea, si eso ocurre, eso daría lugar a la nulidad del matrimonio. Pero si hay una persona de esos terceros que sabe que esa persona está casada, sencillamente el notario lo que tiene que hacer es parar ahí el procedimiento. ¿Listo, compañeros? ¿Listo? sí, profe. Bueno, entonces hasta acá dejamos los principios constitucionales y en consecuencias hacemos lo siguiente. Les quiero preguntar, de acuerdo con lo que hemos visto en las clases pasadas, yo puedo establecer, yo podría decir que si yo no estoy de acuerdo con lo que el notario séptimo de Bucaramanga hizo en una determinada escritura pública, yo puedo presentar recursos ordinarios y o extraordinarios ante la Superintendencia de Notaría de Registro, ¿sí o no y por qué? Los escucho. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no te la escuché bien. Bueno, señorita Angie, te digo, es, es posible afirmar que si yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el notario séptimo de Bucaramanga frente a una determinada escritura pública y él la hizo, yo puedo presentar recursos ordinarios y o extraordinarios de ley contra lo que hizo el notario séptimo de Bucaramanga en esa escritura. ¿Sí o no? Y en ambos casos, ¿por qué? Yo diría que sí, porque él está ejerciendo función pública. Uh-huh. Y si pues uno ve que de pronto falló en alguno de los principios de los derechos a que uno tiene por ser función pública y por ser cosas de la Constitución, pues sí debe haber un superior que observe y dirima si este cometió algún error o por lo contrario si falló acorde a la Constitución y a la ley. Bueno, pero cuando yo digo recursos extraordinarios y ordinarios de ley, ¿cuáles creen ustedes que son esos recursos? ¿Ustedes ya vieron teoría general del proceso? Profe, pues nosotros habíamos dicho, Escucho. Compañeros. A ver,
Cuando ustedes recuerdan en teoría general del proceso, decimos recursos Pero- ordinarios. Dime. Bueno, retomo. Cuando decimos en teoría general del proceso, recursos ordinarios y extraordinarios, entonces hacemos referencia a recurso de reposición, recurso de apelación, ¿listo? Recurso de queja, recurso de súplica, ¿listo? Espera. Y los recursos extraordinarios que vendrían siendo los recursos de casación y recurso de revisión, eventualmente. ¿Listo, compañeros? La pregunta mía es la siguiente. ¿Ante quiénes se ejercen esos recursos? Ante la Superintendencia de Notaría de No, Registro. no. En general. Yo estoy preguntando es con fundamento en teoría general del proceso. Es decir, estoy recordando conocimiento que ustedes... El superior jerárquico. ¿Y quién es el superior jerárquico? ¿Quién es el superior jerárquico? No estoy hablando del notario. No estoy hablando del notario. Si son los recursos, o sea, si yo voy a apelar, ¿yo qué apelo? Yo apelo es una sentencia o en determinado caso yo apelo es un acto administrativo con funciones de contenido sancionatorio, etcétera, etcétera, ¿cierto? La pregunta a mí es, ¿yo puedo hacer exactamente lo mismo frente a un notario? Profe, la verdad es que no sabemos, o sea, digamos, sería posible un recurso de reposición, pero pues porque es con el mismo notario, pero pues de apelación como tal, pues ¿quién sería el superior jerárquico del notario? Ok, pero esas cosas yo ya las No, había es comentado en que, la clase profe, pasada. lo que pasa es Profe, que yo diría que no. el notario no da decisiones, o sea, él solo hace como documentos. O sea, igual eso lo decía también El como en las notario lo sentencias. que es dar la fe pública. Que usted nos Sí, puso a ver, pues claro. decía que es una función asesora que ha sido investido por la ley, pero él como tiene alcance jurídico, Ok, no perfecto. cabría como esa. ¿Listo? Y es cierto, compañeros, ustedes ante la Superintendencia de Industria de Notaría de Registro no pueden ejercer recursos de apelación, recursos de reposición, no pueden ejercer recursos de súplica, de queja, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es que los notarios, uno, no son autoridad. Ellos no son autoridad. ¿Listo? Y segundo, esos notarios no ejercen jurisdicción. Y la jurisdicción es exclusiva de quienes por ley están llamados a ejercer jurisdicción. Por regla general, los jueces de la República. De manera subsidiaria, los árbitros y en materia administrativa, lo que son las autoridades administrativas. ¿Listo? Y siempre y cuando esas autoridades administrativas ejerzan ese control jurisdiccional. Y aún así, hay actuaciones administrativas donde sin ejercerse como tal jurisdicción, pues es admisible que se interpongan los recursos de apelación. ¿Listo, compañeros? El punto es, los notarios no son autoridad, no ejercen jurisdicción y por lo mismo y tanto no son competentes, o la superintendencia, perdón, no es competente para conocer de esos recursos. Y con todo respeto, esas son cosas que ya habíamos visto la clase pasada, que yo ya les había comentado. ¿Listo? Yo les mandé a ustedes por el grupo de WhatsApp, el video de la sesión pasada. ¿Listo? Y allí ustedes pueden contemplar que, o sea, que nosotros pudimos mencionar esas cosas. ¿Listo, compañeros? ¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Vamos a dejar hasta acá. Entonces les agradezco a todos ustedes por el tema de estar acá en la sesión segunda. Y espero que ustedes estudien con mucho juicio. Para la evaluación, ustedes me pueden preguntar, compañeros, sin ningún inconveniente. Y pues ante todo, yo les motivo a que ustedes vean los videos. O sea, estos videos yo los estoy subiendo al canal de YouTube
y se los estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Se los estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp para los efectos correspondientes. ¿Listo, compañeritos? Sí, señor. Listo. Adicionalmente, quiero indicarles lo siguiente. Yo soy en ese momento el monitor del sistema de excelencia académica de la universidad para la tecnología y yo tengo a mi cargo el deber pues, de estar monitoreando o reforzando lo concerniente a dos materias. Bueno, 3 materias. Contratos civiles y comerciales, que es la materia que yo dicto en cuarto semestre, pruebas y creo que teoría general del proceso, si mal no estoy. Me tocará confirmar un momento. Espera un momentico y ya. Entonces, quisiera concertar con ustedes, en caso de que hayan personas que estén viendo esas materias, pruebas o que no las hayan visto o que hayan visto otros escenarios, donde quieran participar de esos escenarios para lo concerniente. ¿Listo?